Bienvenidos amigos de Cool Channel TV. Bueno, en esta oportunidad en reportaje especial con una excelente invitada, una amiga, periodista, ancla de Globovisión, pero vamos a hablar de su vida, de sus avatares y también de su faceta como escritora. Es Aymara Lorenzo. Bienvenida, Aymara. Gracias, Enrique, con esa presentación me pones en un compromiso. Sí, vamos en un compromiso además porque es el compromiso de tener, juro que develar parte de la vida de Aymara, no la periodista que todo el mundo ve en la pantalla, la reportera, sino esa parte personal y tan íntima que yo la verdad me he esforzado por proteger un poco, ¿no? Sí, vas a tener que hablarnos de Micaela. ¿Cuál es el alter? ¿Cuál es el alter? Es Micaela, la hippie, la escritora, la poetisa, es Micaela, ¿no? Sí. Ah, ok. Vamos a hablar también de Micaela. Eso surgió por un cuento que hice para un taller con Milagro Socorro, un personaje que se llama Micaela. Échanos ese cuento. No, pero el cuento quedó ahí, está, digamos que está en tránsito el cuento. Sí, sí. Ok. Aymara, bueno, algunas personas que nos ven no lo saben, que tú te inicias cubriendo la fuente militar, ¿no? Es duro, una mujer metida en esa fuente. Bueno, sí, durante los últimos 17 años cubrí la fuente militar, de los 20 de los últimos 17, de los 20 que tengo haciendo periodismo, cubrí 17 años la fuente militar. Pues por azares de la vida, ¿no? Sí. Estando en Miraflores, cuando trabajaba para CMT, pues me tocó compartir la cobertura de Miraflores con la fuente militar y bueno, pues le fui agarrando como el interés y el gusto por el tema de lo que es el manejo del manejo de lo militar con relación a lo civil. Sí. Después hice, pues para poder comprender lo que era todo eso, comencé a hacer una maestría en la Universidad Simón Bolívar en Ciencia Política y me especialicé también en el área de Sociología Militar, pero realmente ahorita no es un área que despierte mucho mi interés en este momento, por la situación que todo el mundo conoce. Échanos un cuento. Tu mamá es que una vez te hizo una barriguita para meter una cámara. Échanos ese cuento. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso por ahí tengo el video. Oye, fíjate, por ahí tengo el video ese guardado. ¿Sí? Eso fue una vez cuando estaba el general Alfonso Martínez, que tenía casa por cárcel, que vivía en las instalaciones de Fuerte Tiuna. Yo agarramos una cámara chiquita y a la cámara mi mamá le puso una faja, un cojín, y yo me metí la faja, me metí la cámara dentro de la faja y la barriga y yo pasé. Pero pudiste filmar con esa. Claro, pude grabar, hice un programa de media hora con él. Me estaba arriesgando, por supuesto, muchísimo. Estaba arriesgándome yo y estaba arriesgando al camarógrafo que iba conmigo. A mi camarógrafo, que era el camarógrafo que, bueno, yo lo adoro a él. ¿Y dónde metiste al camarógrafo? No, bueno, lo llevaba agarrado de la mano como si fuera mi esposo. Y cuando la esposa del general, abrió la puerta, le dije, bendición, madrina, ¿cómo estás? No me digas. Yo no la conocía a ella. De actriz también. Claro. Wow, imagínate tú. Bueno, esa es una aventura graciosa. He pasado por otras experiencias nada graciosas y también muy riesgosas en lo que es el ejercicio del periodismo y lo que es el reporterismo. Porque yo creo que aunque uno esté sentado en un estudio, como es el rol que estoy desempeñando yo ahorita, el rol de producción y de ancla, pues el que es reportero no deja de ser reportero nunca en la vida. Y si tienes que agarrar en este momento un micrófono y agarrar esa cámara y salir corriendo porque hay terremoto, créeme que lo voy a hacer. Claro. Bueno, cuando en el año 2001 se dieron las mesas de negociación en San Vicente del Caguán, en Colombia, yo tuve posibilidad de ir a esa mesa de negociación. Estaba como canciller Luis Alfonso Dávila, estaba Pastrana todavía como presidente, y pues nosotros nos dejaron nosotros teníamos que agarrar un avión de Bogotá a Florencia y de Florencia a Neiva y luego de Neiva a San Vicente del Caguán en carro, y a las 6 de la mañana esa zona de San Vicente del Caguán, que estaba controlada por la guerrilla, pues había toque de queda. Claro. Y llegó un momento, pues llegamos tarde porque la carretera era muy mala, tenía muchos huecos y resulta que, bueno, llegamos a un momento en que no podemos seguir porque había una cadena de punta a punta de la carretera y, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos, vamos a buscar quién nos abra esto. Y me he lanzado todo el mundo se quedó quieto, todos los hombres yo seguí, atrás se vino un camarógrafo español conmigo y otro muchacho, no me acuerdo de qué medio, a buscar. Eso es un talante de la mujer venezolana, que siempre en esos momentos álgidos sale adelante y enfrenta. Yo no sé si, yo creo que sí, bueno, pues podemos generalizar porque es una virtud. Si claro. Por defecto no generalizaría que es parte del talante de la mujer venezolana. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno está en funciones de reporterismo, uno
uno pierde por un momento la noción del miedo. En algún momento la pierdes, en otra, en el caso de las emociones, tienes que doblarlas y guardártelas en un bolsillo, porque si no, no puedes conseguir es como una pasión, es algo que no en ese momento no puedes reflexionar, no vas a reflexionar, no ponderas. No lo mides, ponderas es cuando estás después que ha pasado, por ejemplo, el tiroteo, cuando has estado metido en una marcha, en una manifestación, cuando has quedado en la mitad del fuego de los manifestantes y los policías, o de los delincuentes y los policías, que te das cuenta y dices, a mí me han podido matar. Igualito, por ejemplo, con los sucesos del 11 de abril, todo lo que nos tocó vivir a nosotros, uno estaba allí, yo pasé casi 24 horas sin dormir en ese momento y, bueno, haciendo lo que estaba haciendo porque era mi deber hacerlo, era mi trabajo hacerlo. Pero después uno en frío piensa, ¿en qué me metí yo? Quizá con el tiempo, pues uno como que va reflexionando, uno como que va aproximándose al ejercicio de su profesión desde otro punto de vista y vas viendo el asunto como más reposado, eres como más pausado, ves todo como más en perspectiva entonces tienes posibilidad de tomar la decisión si lo haces o no lo haces. Y tú que has tenido ese contacto con esa fuente militar y que has visto ese transcurrir de los años, ¿cuál sientes que es la capital diferencia de esa institución hace 18, hace 15 años y hoy en día? Si la conjugas entre tu labor de estar ahí día a día, tus conocimientos como comunicadora y después lo que viste de manera teórica en la universidad, ¿cómo ves tú? ¿Cuál sería esa situación capital que tú ves? Antes esto era así y ahora es asado. Ahorita lo que caracteriza a la institución militar es el desmembramiento de la institución como cuerpo cohesionado que atiende de manera vertical a una autoridad. Eso ya no existe. Ahí no hay respeto, ahí no hay un sentido de espíritu de cuerpo. Yo soldado, yo efectivo militar, yo oficial, pertenezco a una institución. Eso ya no existe. Es básicamente lo que marca la diferencia en este momento, además por supuesto de la evidencia y la grosería con la que se nos pone en la cara los hechos de corrupción que además no son investigados. Claro. Háblanos un poquito de tu comienzo en KISS FM, cuando estás así, tú sabes, yo tuve oportunidad de estar dos veces en KISS, dos veces, en el año 2000, en el año 2001, no, 89, 90, no, en el 91. En el 91 cuando estaba en la universidad, a mí no me gustaba madrugar, a mí la verdad me gusta dormir. Ahora bueno, ya no duermo. Ya forma parte de tu... Ya forma parte de mi reloj, de mi reloj biológico madrugar. Yo redactaba el noticiero de las 5:30 de la mañana. Wow. En KISS, y luego ahora después tuve la oportunidad a la vuelta como de 15 años de tener un espacio radial allí en KISS que se llamaba ¿Qué se está cocinando? Estuve 3 años allí. La radio te gusta el tema de la radio, que no tienes la misma... totalmente por eso, yo sé, todo el mundo comenta que hacer televisión y hacer radio es tan distinto. ¿Qué nos puedes comentar de esa experiencia? Lo que pasa es que fíjate, con la televisión tienes que cuidar la forma, la luz, el vestuario, la manera, los gestos, las moriquetas que puedes hacer con la cara. Por ejemplo, yo soy muy moriquetera y a mí me ha costado más bien ahora ir de lo serio a lo un poco más relajado, porque como hago tantas muecas, entonces siempre Tú dices que tú hablas con las cejas. Sí, yo hablo con las cejas y hablo con los ojos. Yo cuando leí eso eso es una entonces, en la radio es diferente porque tú tienes que tener la capacidad para, a través de un solo sentido, como es el oído, y a través de un solo sentido, o en este caso, como es la voz, poder recrear la palabra, recrear la imagen, recrear la sensación, recrear los colores, las temperaturas, los tonos, para que ese oído capte y a pesar de todo lo que esté haciendo, se detenga y te escuche. Claro. Porque tú puedes estar en un carro, por ejemplo, en la cola o esperando y estás oyendo, pero no estás oyendo, estás leyendo y estás pendiente también de tu alrededor, ¿no? De cómo se mueven los objetos a tu alrededor. Y entonces es tener esa habilidad, esa destreza para construir el discurso con la palabra y poder con la palabra captar y recrear la imagen. Me imagino que eso colabora mucho en el proceso de escritura, porque esa descripción, tratar de transmitir en una idea, en una metáfora, en una imagen, algo que está sucediendo, algo que está sintiendo, conecta mucho con la parte de la escritura, ¿no? Bueno, fíjate que a mí me ha resultado un poco difícil el tema de la escritura, y esto por deformación profesional en el caso de la escritura para televisión. En el caso de la escritura para televisión tienes que ser sucinto, breve y escribir en síntesis. Una flecha porque tienes que decir, en 1 minuto 30 tienes que contar una historia. Entonces, venir de ese proceso de escritura de tantos años, aun cuando yo estudié impreso, para entonces ahora desplegarte las imágenes
desplegar las imágenes en palabras y construir metáforas. Entonces, Consuelo, es un proceso de reeducación de la escritura, pero bueno, es un reto también, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Aymara, pero ya regresamos a esta interesante entrevista con Aymara Lorenzo.